el Señor nos conceda un día abierto a su gracia y a su amor. Como podéis comprender, yo no soy aquí un experto en San Juan de la Cruz para venir a daros mucha ciencia. Voy a daros un poco de la experiencia o de lo que yo creo que puede ayudarnos a San Juan de la Cruz en algo que me parece fundamental. O sea, normalmente, voy a poner ejemplos o formas que a lo mejor me podría rebatir, pero cuando uno va a ejercicios, pues normalmente, si los ejercicios son un poco ignacianos, de esos 4 pasos, pues primero se habla del pecado y diríamos, del hombre que está llamado para servir y honrar, a dar gloria a Dios. O sea, hay una visión del hombre muy concreta, que a partir de eso, de lo que sería para qué ha sido creado el hombre, y luego después, pues cómo ha respondido o no respondido en esa clave moral. Y de ahí salían siempre las consideraciones de ejercicios, los propósitos y qué es lo que teníamos que hacer. ¿Por qué digo esto? ¿Para criticarlo? No, para presentaros ahora otra manera de acercarnos a lo que somos desde la doctrina de San Juan de la Cruz, porque me parece también muy importante. Si no, nuestra visión de lo que es nuestra conducta cara a Dios, pues siempre es desde la moral y no desde la espiritualidad. ¿A qué me refiero? Siempre es qué es lo que tengo que hacer y no qué es lo que tengo que vivir. O sea que a veces nos preocupamos de lo que hay que hacer y no nos damos cuenta de lo que tenemos que estar viviendo, que esa es la clave, porque si no hacemos como 2 vidas, una vida cuando me acerco a Dios y tengo que responder, y luego pues la vida más o menos normal, eso que sí, eso no es malo ni bueno, eso es... No, la vida humana tiene todo su sentido desde Dios, y todo, ya lo veremos, se emplea en Dios. Pero eso lo tiene que decir un místico, no lo tiene que decir un moralista, porque el moralista lo que me dice es la conducta, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal conforme a una ley. Pero el espiritual me dice qué es lo que tengo que vivir para despertar en mí esa conciencia de lo que soy realmente. Bueno, entonces por eso es por lo que he querido acercarme a San Juan de la Cruz desde esta perspectiva, es decir, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? Y ahora entonces voy a decir por qué es tan importante descubrirlo desde San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, el hombre como Dios es un misterio. Por más que yo me analice, haga ejercicios, reflexione, pues puedo conocerme en lo que sería mi realidad sensible. Pues soy alto o bajo, tengo el cabello rubio, bueno, quiero decir esas cosas sensibles. O también, si queréis, pues desde la psicología, esas, diríamos, emociones. Soy muy irascible o soy, bueno, también, es una manera de conocernos. Pero no deja de ser también una manera sensible, es decir, marcada por la razón. Pero, ¿en verdad solo soy eso que me da mi razón? ¿O soy un misterio más grande? Y aquí es donde está la clave. Porque San Juan de la Cruz dice, la gran gracia que Dios puede dar al hombre es conocer el misterio de la encarnación, por el cual llegamos a ver quién es Dios y quién es el hombre. Si Dios no le contemplamos desde el misterio de la encarnación de ese hombre, nunca conoceremos a Dios. Si al hombre no le descubrimos abierto a Dios para la unión con Él, nunca sabremos lo que es el hombre. Entonces, esta es la clave por la cual quiero hablaros de estas canciones que os he cogido de San Juan de la Cruz, y os voy a decir entonces un poco el origen y la causa, y luego después ya un poco el contenido. Pero al principio es bueno en la vida de San Juan de la Cruz caer en la cuenta de cómo ha llegado él a valorar esto, o a descubrir esto así. Es, como dice él, una gran gracia la que Dios le dio de conocer el misterio de la encarnación. Es decir, el por qué Dios se hace hombre y por qué el hombre está llamado a la unión con Dios. O
O sea, no por razón, sino por experiencia, por vida. O sea, eso es lo que él me va a dar a entender. ¿Y cómo llegó él a esto? O sea, ¿cómo llegó él a descubrir? Pues bueno, sí, tiene un camino de búsqueda, que son las primeras canciones del cántico espiritual, pero una vez que ha descubierto que en la cristalina fuente, es decir, en ese misterio de Dios revelado en Cristo, es donde está la verdad del hombre, entonces encuentra al Dios enamorado y al hombre que tiene que responder a ese Dios enamorado. O sea, no respondemos a Dios porque nos ha criado para darle gloria, descubrimos a Dios porque nos ha creado para la unión con Él. Esta es la diferencia. Y es muy importante tenerla en cuenta porque de caer en la cuenta de que estamos llamados a la unión con Dios, tenemos otra percepción de nosotros mismos. Os he escogido esas canciones que ahora os diré de dónde las he sacado, porque tienen también su miga. Y las he encuadernado y he hecho que os dieran ese cuaderno, porque es como una especie de resumen de lo que sería el hombre dispuesto ya para la unión con Dios. Bueno, entonces voy a decir cómo ha surgido. En ese camino de búsqueda, como os decía, de San Juan de la Cruz, que llega a descubrir en ese camino de búsqueda que Dios se ha revelado en Cristo, entonces la vuelta es decir, ese Dios revelado en Cristo es un Dios enamorado, es el que aparece en el horizonte como el ciervo vulnerado que por el otero asoma y está, diríamos, dispuesto a entrar en el hombre que se abre a él, al aire de tu vuelo. Es decir, cuando tú estás buscando a Dios, Dios se acerca a ti mucho más que tú a Él. Bueno, eso, darse cuenta de que el hombre está llamado a la unión con Dios y que Dios viene a buscar al hombre, es lo que San Juan de la Cruz fue descubriendo y se le dio a entender en ese momento, en ese proceso de lo que llamamos su vivencia aquí en Toledo, cuando los calzados le tendrían pues recluido en aquella celda de castigo. Y es cuando recibe la gracia, la gran gracia de conocer el misterio de la encarnación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lógicamente, cuando eso lo vive como experiencia de Dios y lo expresa con esos versos suyos, que es el cántico espiritual, pues entonces inmediatamente a ese Dios que está enamorado tiene que responder un hombre que sea capaz de recibir ese amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese hombre capaz de recibir el amor de Dios? Y claro, eso tenía que ser la respuesta inmediata. O sea, al Dios enamorado tiene que responder ese hombre abierto. Y por eso le salen rápidamente las canciones que hablan del hombre, diríamos, capaz de Dios, abierto al amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso lo quiere decir a la gente, dice, no, pero para poder descubrir eso hay que pasar primero como principiante, después madurar y después por fin. O sea, quiero deciros con esto que en una visión racional, pues claro, parece como que el hombre tiene que prepararse para la unión con Dios porque es tan grande que si no se prepara nunca lo sabrá. Pero eso no es lo que te dice el místico, lo que dice la experiencia del hombre enamorado de Dios. Lo que dice la experiencia del hombre es que Dios desde el origen nos ha creado para la unión con Él. Y este es el gran, diríamos, reto que tiene la Iglesia hoy y que tenemos nosotros como conocedores de los místicos que descubrir y dar a conocer a la gente. ¿Por qué? Vuelvo a insistiros. Porque lo normal es que nuestra razón nos diga, yo no me he dado el ser, y rápidamente la reflexión, pues es que Dios me ha creado y me ha creado para la gloria suya, y entonces lo que hay que hacer es dar gloria a Dios, y entonces viene toda esa reflexión, diríamos, racional de lo que es el hombre. Pero si nos damos cuenta, eso lo único que hace es no ver lo que el hombre es desde el misterio de la encarnación, sino desde nuestra razón. O sea,
la razón por la que Dios se hace hombre no la podemos descubrir, eso es un misterio. Bueno, sí, porque como el hombre había pecado, vino Dios a salvarlo. Han sido siempre motivaciones racionales que no dan razón del misterio, porque la encarnación es un misterio por el que se conoce quién es Dios y quién es el hombre. Así que tenemos que descubrirnos no desde las razones que nos digan, pues Dios me ha creado porque es poderoso y yo soy su criatura, sino desde la verdad del misterio de la encarnación. Dios me ha llamado a la unión con Él. Esto es lo que verdaderamente tenemos que descubrir, porque si no, no llegamos a descubrir lo que realmente somos. Nos consideramos solo como criaturas desde la razón, pero no como llamados a la unión con Dios desde el misterio. Y esta es la gran diferencia. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Lo que os decía, San Juan de la Cruz, cuando en el proceso de su vida espiritual llega a descubrir ese misterio de la encarnación porque Dios se lo revela, entonces compone estas canciones. Cuando luego después tiene que darlas a entender a la gente, le dicen, oye, San Juan de la Cruz, pero no pongas tan pronto que el hombre está llamado a la unión con Dios, eso tiene que ser si lo conquista, pero si no, pues estará siempre viviendo ahí muy pobremente, ¿no? Claro, eso dice, no es así. O sea, lo que tenemos que llegar a concienciarnos es que desde el origen Dios nos ha creado en gracia. Y esto es uno de los retos que tiene hoy la Iglesia. Porque ciertamente, bueno, pues sabemos, por lo que el concilio ha dicho también y lo ha puesto de relieve, el hombre de hoy tiene, diríamos, de un modo soberbio, mucha conciencia de que es, pues eso, el rey de la naturaleza y el rey de la creación y el que está por encima de todo. Y entonces, de alguna manera, ponerle a Dios por encima, pues parece como que le humilla y de alguna manera por eso viene mucho ateísmo, por esa, diríamos, autosuficiencia del hombre. Y una de las raíces del ateísmo de hoy, pues es eso, porque se ha presentado a Dios como el contrincante, como el que me dice, si admites a Dios tienes que humillarte. No, si admites a Dios tienes que engrandecerte, porque no tienes que quedarte en nada de eso que tan pobremente piensas de ti, eres mucho más, estás llamado a la unión con Dios. Pero claro, esa visión de gracia, desde el origen, no se ha puesto de relieve. O sea, se ha puesto de relieve siempre el pecado original, pero no la gracia original, que es primero. Y claro, el haber hecho consideraciones del hombre desde el pecado original, pues ha llevado muchas veces a eso, a considerar las pasiones desordenadas, a considerar que tengo muchos pecados y no puedo salir de ellos. O sea, a vernos desde esa perspectiva moralista, con lo cual, pues nadie está satisfecho, porque nunca llegamos a esa medida que nos ponemos racionalmente hablando. Pero si despertamos la conciencia y caemos en la cuenta de lo que, como os decía, San Juan de la Cruz ha puesto tan de relieve, que es la verdad de lo que somos desde la llamada a la unión con Dios, entonces descubriremos esa gracia original. Es decir, hemos sido creados en esa gracia original que es llamarme a la unión con Dios, para venir a esa unión con Dios. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque no es fácil quitarlo de la mente. O sea, son tantos y tantos siglos hablando desde el pecado original y desde las pasiones desordenadas. Y sí, como meta, el poder llegar a que Dios te dé la gracia de llevarte al cielo y poder vivir la vida gloriosa. Pero eso como una meta y no como un origen. Y claro, cuando eso se pone como meta y no como origen, nunca vivo de la gracia. Vivo más bien del temor, del pecado y de consideraciones que no me llevan a vivir en plenitud lo que es el verdadero hombre. Entonces, ¿por qué he tenido tanto interés en esto? Porque vuelvo a deciros, no se ha presentado, ni San Juan de la Cruz incluso pudo presentarlo tal como él lo vivía, porque cuando descubrió a los demás
su cántico espiritual, tal y como él lo había redactado en la cárcel, rápidamente tuvo que hacer una segunda redacción. Y por eso tenemos dos redacciones del cántico espiritual, la A y la B. ¿Qué ha pasado en lo que es el trabajo de conocer a San Juan de la Cruz? Que muchos autores, yo os lo digo un poco porque lo que me parece, ¿no?, pues dijeron, claro, la segunda redacción será la buena, porque todo el mundo corrige las cosas para mejorar. Y nadie se da cuenta de que también uno puede corregir las cosas para que le entiendan. O sea, yo puedo corregir una cosa no tanto porque no la veo bien, sino porque digo, si la presento tal y como yo la vivo, no me van a entender, entonces tengo que cambiarlo. Y efectivamente, entonces por eso tuvo que cambiar el orden, y tuvo que cambiar el orden de las canciones para decir, estas canciones que hablan del hombre ya plenamente abierto al amor de Dios, habrá que colocarlas después de que el hombre ha ido creciendo y madurando y ya llega a esa plenitud. No, ya lo es desde el principio. Esa es la diferencia. Que lo que hay que hacer no es llegar a alcanzar una meta, sino descubrir lo que somos. O sea, no tanto el ir progresando, cuando el ir despertando mi conciencia. Anda, pero fíjate, lo que Dios me dio y no lo sabía. Entonces ese es el gran reto que hoy nos ofrece San Juan de la Cruz y por el que os he traído estas canciones. O sea, ahora ya las lleváis en el cuadernito, las podéis leer, pero aquí las repasaremos un poco, pero luego después darle muchas vueltas. ¿Por qué? Bueno, porque ahora viene también la otra consideración que quiero haceros para que la tengáis presente. Esto es previo, para luego ya después acercarnos a lo que se encuentra aquí. Claro, ¿qué hemos hecho nosotros a la hora de descubrir al verdadero hombre? Pues imaginarlo desde nuestras categorías. Pues muy listo, muy sabio, muy bueno, o sea, siempre categorías sensibles y morales, pero no espirituales. ¿Qué ha pasado? Que entonces cuando nos acercamos a conocer a Jesús del Evangelio, que es el verdadero hombre, nunca le hemos considerado como el verdadero místico. O sea, parece como que Jesús, bueno, vivía una especie de unión con Dios que nada tenía que ver con la unión con Dios que vive el hombre verdadero, que es el místico. O sea, esa unión de Dios en Jesús la inventábamos a nuestro modo. ¿Por qué? Porque de alguna manera teníamos una idea de Dios, de alguna manera también decíamos el hombre que no le conocemos del todo, aunque yo sí que soy hombre, entonces me tengo que conocer, pero vuelvo a deciros, no me conozco como misterio, me conozco desde mi razón, que si no tengo, diríamos, me han dado el ser, no me lo he dado yo, bueno, consideraciones racionales, pero el misterio de lo que soy tampoco lo llego a descubrir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Jesucristo verdadero hombre no lo hemos hecho más que verdadero hombre en cuanto que moralmente le hemos puesto muy buenos atributos. Fíjate qué bueno era, el amor que tenía a los pobres, mira qué pobre, que no tenía ni dónde... O sea, virtudes morales. Pero nunca hemos llegado a descubrir a Jesús con esas categorías de el místico por excelencia. Y por eso os digo, entonces ahora, cuando leáis estas canciones de San Juan de la Cruz que me hablan del hombre unido a Dios y por tanto, diríamos, la consideración de la condición humana desde la unión con Dios, pues a quien mejor se le puede aplicar es a Jesús. Entonces, ¿quién es el que no se deja mover por los apetitos desordenados? Jesús. Pero hay que descubrirlo así, no descubrirlo de un modo fuera de lo que sería la condición humana. Y de aquí que también intento en estas reflexiones que vengamos haciendo con San Juan de la Cruz es, pero para leer el Evangelio y para leerlo de verdad, tengo que aplicar a Jesús las categorías del verdadero hombre, que es el hombre que está llamado a la unión con Dios. O sea, no separemos a Jesús de su condición de verdadero hombre en la línea del hombre llamado a la unión con Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué me interesa esto? Porque
Solo así se conoce bien a Jesús del Evangelio. ¿Y qué ha ocurrido? Que para mucha gente decía, no, yo con el Evangelio me basta, yo no necesito a los místicos, porque a mí pues, no me llama Dios a esas alturas, ni a esas consideraciones, ni a esas gracias, ni nada de eso. Y resulta que con eso lo que hemos hecho es que los hombres nunca lleguen a conocer a Jesús como verdaderamente es, como verdadero hombre. Le hemos conocido a Jesús como verdadero hombre moralmente bueno, como verdadero hombre, diríamos, psicológicamente, pues muy bien, muy ordenado. O sea, un montón de cosas que no dan la razón del verdadero hombre. ¿Por qué? Pues porque si no tenía un 80 y tenía unos 70 ya no era verdadero hombre. Sí, no nos han dicho los evangelios qué altura tenía Jesús, pero vamos, quiero decir que eso no nos ha importado para decir que es verdadero hombre. No hemos tenido que decir, oye, que si no tenía unos 70 ya no era verdadero hombre. No. Nadie el Evangelio nos dice exactamente nada de eso. Pero quiero decir, en ese camino sí hemos descubierto que es verdadero hombre porque tenía todas las condiciones humanas de que creció, desarrolló, etc. Pero nunca le hemos hablado de verdadero hombre porque vivía la unión con Dios en grado último, a la que está llamado todo hombre según los místicos. No, pero él era Dios, ya lo sabía, pero lo vivía como verdadero hombre, no lo vivía como un monstruo. Entonces, el concienciar a Jesús con las categorías de un místico es muy importante, porque es descubrir también lo que es ser verdadero hombre de Jesús. No verdadero hombre, como os estoy diciendo muchas veces, como imaginando. Pues como era verdadero hombre, pero era verdadero Dios, entonces tenía que, ya estoy yo juntando ahí el ser verdadero Dios y verdadero hombre con razones que me doy yo, pero no con la experiencia mística, que es la que verdaderamente me puede dar razón de lo que era Jesús. Y por eso os digo, cuando ahora leáis estas canciones de San Juan de la Cruz, volver al Evangelio. Y entonces cuando penséis en cómo actuaría Jesús, cómo oraría Jesús, pues no os inventéis, basta. Aquí San Juan de la Cruz me habla de cómo es la oración del alma enamorada. Pues esa será la oración de Jesús, no otra, porque ese es, como diríamos, el culmen del ser verdadero hombre. Y de ahí la importancia que también me parece que tienen para vosotros estas canciones, el que bueno, las apliquemos a Jesús y no digamos, bueno, por un lado está el Evangelio y yo medito y yo hago las meditaciones con el Evangelio, pero luego por otro lado pues leo a San Juan de la Cruz para animarme a vivir la unión con Dios. No. Para conocer mejor a Jesús también leo a San Juan de la Cruz. Claro, nosotros, gracias a Dios, pues hemos entrado dentro del carisma del Carmelo y hemos conocido a los dos grandes místicos, pero fijaros que los dos grandes místicos del Carmelo son doctores de la Iglesia Universal. O sea que la Iglesia los ha reconocido como maestros doctores para toda la Iglesia. Y por tanto, bueno, nosotros tenemos la gracia de, por pertenecer a este carisma del Carmelo, tenerlos como muy nuestros. Pero son de toda la Iglesia y muy en esa categoría de que los ha puesto como doctores, es decir, como maestros que hay que seguirlos para poder llegar a alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, insisto, el hecho de leer el Evangelio a la luz de lo que San Juan de la Cruz y Santa Teresa nos pueden ayudar a comprender es muy bueno. No es decir, pues por un lado está el Evangelio y yo lo medito y luego por otro lado ya una tarde pues me pongo a leer el San Juan de la Cruz para saber lo que es la unión con Dios. Hombre, pues la unión con Dios la sé leyendo en el Evangelio que me dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿cómo lo entiendo? Pues me ayuda San Juan de la Cruz, que es el que me da un poco las claves para entender qué es eso de el verdadero Dios y el verdadero hombre, ¿no? Bien, entonces hasta aquí era un poco como el presupuesto de lo que quisiera que os interrogara, ¿no? Porque muchas veces, pues lo que digo, nos parece que el conocer a San Juan de la Cruz y Santa Teresa es como un añadido. No, es como el modo de poder leer el Evangelio con más hondura, con más plenitud. Y el verdadero hombre, ese es Jesús,
en la medida en que llega a alcanzar esa plenitud de vida humana que nace de la unión con Dios. Claro que era verdadero Dios, claro que era verdadero hombre, pero no de un modo imaginario nuestro, ni con lo que dice nuestra razón, sino con lo que dice la experiencia de los hombres que han llegado a la unión con Dios, que dice mucho más que mi razón. Y por eso hay que acercarse a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa para acercarnos mejor al Evangelio. Esto me importa que lo tengáis claro y lo repito, porque oyes a mucha gente decir, bueno, yo no necesito los místicos, yo con leer el Evangelio me basta. Y uno le dice, hombre, claro que te basta, ojalá lo leas bien, pero no pienses que los místicos te van a separar del Evangelio. Los místicos te van a ayudar a entender con más hondura el Evangelio, eso desde luego. Vale, esto era como el paso previo para lo que venimos ahora, vamos a ir viendo poco a poco, desgranando, y luego como os he dado el cuadernito, pues ya lo tenéis también ahí, porque lo saqué. Entonces os decía, normalmente cuando compréis las obras de San Juan de la Cruz completas, pues tienen que venir las 2 ediciones del cántico, si no, no es completa. O sea, normalmente colocan el cántico último, la llamamos cántico B, como letra grande, y luego casi como un apéndice el cántico A, y entonces, bueno, pero sí, las tienen que meter también, porque como ha cambiado, pues también para entrar a las obras completas tienen que meter el cántico A. Pero cuando editan por separado las obras de San Juan de la Cruz, nunca se ha editado el cántico A por separado. Siempre es el cántico B. Dirá alguno, pero ¿por qué tienes tanto interés en que se vea la diferencia y tal? Pues sí, porque me importa. Quiero decir que el que San Juan de la Cruz no dijera, bueno, este primer cántico que yo redacté ya no está bien, vamos a tirarlo y a la papelera, que ya no hace falta. No, lo conservó y lo conservaron. ¿Por qué? Porque vuelvo a deciros, es la experiencia genuina. Lo otro ya es ordenarlo con la razón. Pero la experiencia genuina es decir, a este Dios que está enamorado del hombre, ¿qué hombre tiene que responder? ¿Qué hombre ha creado Dios? Porque es que nos ha creado para eso. Entonces no nos ha creado para eso. Lo que la reflexión, como os decía, racional siempre ha dicho, pues para darle gloria y para... No, nos ha creado para unirnos con Él. Esta es la diferencia y por eso la importancia de caer en la cuenta de que tenemos que tener presente la razón por la cual Dios nos creó. Y eso es lo que aparece en estas canciones. Gracia y hermosura en mí dejaste, cuando me miraste, cuando me creaste por amor. Porque Dios nos creó por amor. Y vuelvo a insistir, es que es importante esto porque como nos hacemos siempre examen de conciencia desde la moral, pues nunca hacemos examen de conciencia desde lo que soy, no desde lo que hago, sino desde lo que soy. Entonces no me paro a decir, pero soy hijo de Dios. Y lo soy no porque me lo he conquistado, sino por lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo sé yo lo que es ser hijo de Dios? Pues hombre, si yo no lo sé todavía por experiencia, porque es una gracia el llegar a conocer el misterio de lo que soy, porque el hombre es un misterio. Bueno, pero algo me dicen los místicos para poder poner el acento no en esas consideraciones morales que nunca me veo bueno del todo, sino en esas consideraciones místicas en la que me vea o no me vea bueno del todo, es que no tengo otra meta. Mi meta es la unión con Dios. No tengo, diríamos, como una especie de, bueno, yo con, lo que se oye muchas veces, yo con ir al cielo, aunque sea en un rinconcito, me basta. Dice uno, pero ¿cómo vives tú la experiencia de Dios? Es que te basta solo un rinconcito, es que solo vives para ti, que conquistar lo que tú puedes ya con este vale. Pero si todo es don y todo es gracia, ¿cómo no quieres vivir la gracia en plenitud? Entonces, ese es el gran error, que no se ha educado desde lo que somos, sino, bueno, pues a partir de un somos pecadores a una conciencia de decir, bueno, pues lo que más que llegamos es a esto. No, somos gracia. Y esa es la, diríamos, razón de ser del hombre.
que es lo que San Juan de la Cruz nos descubre en estas canciones. Y vuelvo a deciros, a él le costó el que le admitieran y tuvo que cambiar el orden de sus canciones. Y tuvo que decir, pues en la segunda redacción, estas canciones que hablan del hombre en su más alto grado, que es la unión con Dios, no las puedo colocar al principio, tengo que dejarlas para el final. Pero fijaros que el pobre tiene, diríamos, que hacerlo, pero no se da cuenta, a veces tiene algunos errores. Por ejemplo, si es la redacción del Cántico B, dice, en las dos canciones anteriores ha hablado de lo que Dios es, y uno en el Cántico B de las dos canciones anteriores y no hablan de eso. ¿Por qué? Porque como las tuvo que cambiar de sitio, pues ya se le desordenó un poco la redacción, aunque está claro que él fue muy cuidadoso y quitando esas dos cositas que se le escapan, pues bueno, pues cambia las canciones y las pone en otro sitio. Y digo, las pone en otro sitio porque las pone como final, diciendo, cuando ya he sido aprovechado y he podido madurar y transformarme, pues ya puedo llegar a la unión con Dios. No, la unión con Dios es el origen. Hemos sido creados para la unión con Dios. Y ahí es donde está la gracia original y de la que no se ha hablado en la vida. Más bien se ha hablado del pecado original, pero no de la gracia original. Y es que es la gracia original la que está. Cuando tú me mirabas, tú me creabas por amor. O sea, daros cuenta de la reflexión tan distinta que se hace cuando yo me considero delante de Dios como criatura para dar gloria a Dios, a cuando yo me considero como creado por Dios para llevarme a la unión con Él. Entonces, la consideración es totalmente distinta. Y eso es lo que San Juan de la Cruz dice que es la gran gracia que he recibido, conocer el misterio de la encarnación por el que se sabe quién es Dios y quién es el hombre. Porque si no se conoce ese misterio de la encarnación, lo que se conoce es lo que os digo, la reflexión racional. Yo soy criatura, Dios es creador, yo tengo que darle gracias. Pero la gran gracia mística es, pero es que antes de eso está que Dios y el hombre están llamados a la unión con Dios, el hombre, y Dios está llamado a la unión con el hombre. Entonces, ese misterio es el que hay que despertar en la conciencia, porque no lo tenemos despierto, lo tenemos simplemente, bueno, si lo hemos recibido por tradición en la Iglesia, sí que Dios nos llama a la unión con Él, pero vivirlo no, porque lo que vivimos más es lo otro. Vale, entonces, por la razón por la que os he escogido esas canciones y esas canciones del Cántico A. ¿Por qué? Porque es la respuesta a ese Dios, mi amado, las montañas, los valles solitarios ni morosos, o sea, todos esos símbolos tan bonitos para decir que Dios es el Dios que recrea y enamora. Pues a ese Dios enamorado que aparece por el horizonte de la vida del hombre, tiene que responder un hombre también capaz de Dios. Y ese es el que Dios ha creado. No ha creado otro hombre. Ese soy yo. Lo que pasa es que como me he considerado siempre desde el punto de vista moralista, nunca me he sentido perfectamente realizado y satisfecho. Pero yo soy el que soy por lo que Dios me hizo, no por lo que yo alcanzo. Entonces Dios me hizo gracia desde el principio. Y eso es lo que, como digo, en estas canciones vamos a considerar ahora un poquito. Pero las tenéis todas porque, vamos, me molesté en sacarlas porque sé que no las vais a encontrar editadas. Entonces, las vais a encontrar editadas en las obras completas que siempre tienen un Cántico A como apéndice al final. Pero editadas así como, ¿me puede vender usted el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz? Sí, y te da un ejemplar, pero ese es el Cántico B, es la segunda redacción. Bien, entonces vamos a ver un poco ya desgranadas estas canciones, porque esta tarde cuando hagáis un poco la reflexión en común, os voy a poner como tarea, diríamos, el repasar una canción, no tanto como para conocer lo que dice, como para completarle, porque San Juan de la Cruz va a decir, y tenía otros muchos oficios, y no pone ningún ejemplo, aunque dice que tenía muchos oficios, o ya no guardo ganado, tenía
ganaba, entonces yo voy a deciros, pues ir poniendo ejemplos, porque se pueden poner. ¿En qué tenemos empleado la vida? Muchas veces, y entonces así nos ayudamos unos a otros a ver cómo, y esa es la tarea de esta tarde, el analizar esa canción. Pero ahora vamos a verlas ya todas en conjunto, estas 10 canciones que os he entresacado, para ir viendo un poco lo que contienen y darnos un poco también cuenta de lo que sería ese hombre que San Juan de la Cruz pues ha descubierto como gracia, porque vuelvo a deciros que esa fue una gracia que él dice que ha recibido, o sea, no algo que ha conquistado porque, bueno, pues hizo muchos estudios de teología y sabía teología, sino porque Dios le dio la gracia de descubrir que verdaderamente el misterio de Dios y el misterio del hombre no se entienden sino por esa encarnación de Dios, y desde ahí se sabe lo que es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Entonces vamos a ir desgranando un poco las canciones. Sí. Una cosita que me viene a la mente ahora, esa idea no es la misma que intuitivamente Teresa de Jesús en las primeras moradas, en el capítulo 2, cuando habla del propio conocimiento, dice precisamente ella: no andéis revolviendo en vuestras miserias, sino considerad cómo es Dios y así sabréis cómo deben ser, ¿no? Mirando su grandeza es por contraste y por, digamos, sí, que de alguna manera, ¿no? Son muy paralelos, porque Santa Teresa siempre dijo que el hombre es un castillo de cristal y ya le puedes poner ahí un velo, le puedes echar tinta negra al cristal, que el cristal no dejará de ser el cristal. Y entonces el hombre siempre ha sido transparencia de Dios. Que no lo logramos porque hemos echado un paño, bueno, pues se quita el paño y aparecerá. Y se quita, se limpia. Sí, entonces ellos, los dos tienen una concepción de la grandeza del hombre única. Y la grandeza del hombre única no nace tanto de que no sea criatura, porque Dios lo crió, cuanto de cómo lo crió. O sea, yo puedo crear una cosa, pues para decir, bueno, pues que me va a servir muy bien. Y cuántas cosas hacemos que nos aprovechamos de ellas. Pues yo me he hecho tal cosa y luego con eso me aprovecho. Dios no nos creó para aprovecharse de nosotros, sino para la unión con nosotros, por amor. Entonces, ese, diríamos, descubrimiento de la razón por la que Dios nos crea es muy distinto de una consideración puramente moral, que acabamos diciendo nos crea para servirlo, que nos crea para unirnos con Él. Y los místicos son los que han descubierto y han puesto de relieve que esa es la razón por la que Dios nos creó. Y por tanto, ya podamos decir nosotros que no valgo, que yo no sirvo, que a mí no me llamen a eso. Es algo así como vivir el cielo en la tierra. Exacto. Llamemos cielo a la presencia de Dios, pues pongámoslo entre nosotros, no le mandemos allá arriba. Claro, esa es la verdad de los místicos. Vale, entonces vamos a ir un poco repasando estas canciones, como digo, que, bueno, todas vienen a decir casi lo mismo, porque en el fondo lo que hace San Juan de la Cruz muchas veces con sus canciones no es como ir explicando y luego va desarrollando, sino ir contemplando distintos ángulos para ver. Entonces lo que os estoy diciendo, lo que estas canciones acaban descubriendo es lo que es el hombre llamado a la unión con Dios, y por eso todas las canciones que vamos a ver están contemplando al hombre en su plenitud, y por tanto no es que están descubriendo cosas seguidas. Primero veo la cabeza, luego los pies, luego... No, lo veo como un todo, pero desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, la primera canción, que es la que vamos a entretenernos ahora esta mañana, es la conciencia, diríamos, de lo que es el hombre. Vuelvo a insistiros mucho, desde esa misma conciencia de Jesús. ¿Y dónde está verdaderamente la razón del ser del hombre? Y pone como primer ejemplo nuestro lecho florido. El lecho es, diríamos, el amor de Dios que de alguna manera
por así decirlo, sustenta la vida del hombre. O sea, a veces pensamos que nuestra vida pues está sustentada por un Dios todopoderoso. Es decir, bueno, claro, yo si Dios no existiera y no me mantuviera en el ser, pues igual como que desaparecía, no. Si fuera esa sola la razón de nuestro ser, que Dios nos sostiene porque es poderoso, no dábamos con la clave. La clave es que vivimos en ese misterio de amor que es Dios. O sea, no vivimos fuera de, pero no vivimos fuera de Dios porque si no, no existiríamos, sino porque no podemos ser de otra manera. O sea, porque Dios nos ha creado para la unión con Él y entonces mi ser no tiene consistencia, no se da, si no es en ese misterio de la unión. Claro, ¿qué ocurre? Que decimos, bueno, esto que estás tú diciendo es verdad, pero mira por ahí, todo el mundo está ignorante de semejante realidad. Claro, ¿por qué? Pues porque realmente eso es un misterio y no se descubre en el cotidiano vivir de las razones, de incluso las muy superiores que puedan ser las racionales. Por mucho que yo me dedique a estudiar filosofía y ver lo que dijeron los grandes filósofos acerca de Dios, me llego a percatar de esto. ¿Por qué me llego a percatar de esto? Porque por la misericordia de Dios a través de Cristo se me ha dado. Es verdad que Cristo se hace presente luego en la vida de los hombres de un modo misterioso, más allá de las fronteras, diríamos, de la Iglesia, y el Espíritu mueve por todos los sitios, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa conciencia de que estamos llamados a vivir en ese misterio de amor que es Dios, pues no nace de simplemente vivir o reflexionar o pensar. Nace de este misterio, que es que de repente pues caigo en la cuenta. Nuestro lecho florido. Es decir, ese amor de Dios, ese misterio de Dios que es amor, es donde yo vivo. Es que no vivo en otro lado, porque no puedo vivir en otro lado. O sea, ese, como os decía, estar convencidos de que el ser es el ser viviendo en el amor de Dios, pues acaba descubriéndose así, ¿no? Entonces, esa conciencia, diríamos, que me lleva a descubrir el amor de Dios como fundamento de mi ser, es lo que después va a dar lugar a lo que os decía, las expresiones de nuestra vida, no desde la moral, sino desde el espíritu. ¿Qué ha pasado? Pues que normalmente pues siempre hemos vivido con esa conciencia moral de que hacer el bien, de que esforzarse, de que cultivar la virtud. Pero la experiencia, diríamos, honda de Dios, cuando llega a este estado, es efectivamente que el hombre vive esa vida de plenitud, de vida divina, como una fortaleza y con un ánimo que no se puede vivir si no es así. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de Dios está dentro de mí. Entonces, diríamos, esa respuesta que dice San Juan de la Cruz, nuestro lecho florido, es decir, ese misterio de vivir en el amor de Dios, me hace tal gracia que siento la fuerza del poder de Dios actuando dentro de mí, que es eso que luego va a decir como traducido. Porque fijaros, lo que hace San Juan de la Cruz es como vivir la experiencia y expresarla en unos versos que son los símbolos más bonitos. Y por eso, bueno, pues el lecho es donde está el amor de Dios. Pero ese lecho de cuevas de leones enlazado, dice, ¿no? Cuevas de leones enlazado, ¿qué quiere decir?
Y la verdad es que lógicamente no dice nada, eso es un símbolo. Es un símbolo que San Juan de la Cruz dice para indicarnos hasta qué punto la vida del hombre se llena de fortaleza desde ese misterio de la unión con Dios. O sea, nuestras virtudes ya no van a nacer de nuestros propósitos, de nuestras promesas, sino de la fuerza que nace de dentro. Entonces, nuestro hecho de cuevas de leones enlazados. Y eso luego después, pues claro, al final es porque están, diríamos, asentadas esas fuerzas de Dios que me dan la vida, haciéndome esa vida fuerte de cuevas de leones enlazados, de hacer del amor de Dios, en púrpura tendido y en paz edificado, de 1000 escudos de oro coronados. O sea, no sé si soy capaz de traduciros lo que me parece que San Juan de la Cruz quiso vivir y entender. O sea, a veces tenemos una concepción de lo que somos naciendo desde nuestra moral. Bueno, fíjate, y nos damos una, diríamos, visión un tanto pobre de lo que somos. Pero cuando acabamos descubriendo lo que somos desde la razón última, que es nuestro lecho florido, es decir, yo no tengo mi vida sustentada en otra cosa, sino en ese verbo de Dios, en ese amor de Dios que me creó para unirme con Él. Entonces ahora caer en la cuenta, y si digo, verdaderamente eso es así. Mi vida no ha sido creada para otra cosa más que para eso, no para ser bueno, sino para vivir la unión. Entonces de repente, claro, lo que surge y brota, pues es eso, una fuerza tremenda para poder proyectar mi vida en verdad desde el amor. ¿Por qué? Pues porque es de donde nace la vida. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que vengamos a caer en la cuenta de lo que sería el misterio del ser verdadero hombre cuando el verdadero hombre se siente así. Y ahora lo que os decía ahí, pues traduzcámoslo en el Evangelio. Veamos a Jesús. Y veamos a Jesús viviendo su realidad de auténtico Hijo de Dios, que es proyectándose. Entonces, lógicamente, es que en su, diríamos, proyectarse hacia afuera, no estaba diciendo, bueno, a ver qué dicen los fariseos, a ver qué dicen los saduceos, a ver si esto es lo que manda la ley, a ver si esto es lo que no manda la ley. No, es que estaba como despertando, por así decir, en el mundo esa conciencia del amor de Dios en el que el mundo está asentado, ¿no? Entonces lo que hacía Jesús era eso, expresar ese amor de Dios. Y eso es lo que verdaderamente, como digo, importaba. Bueno, ahí tenéis una primera experiencia de cómo entender al hombre desde esa clave, de que hemos sido creados para la unión con Dios. Entonces nuestro lecho florido, es decir, ¿dónde estamos asentados? En ese verbo de Dios, en ese amor de Dios, en ese pecho florido que es Dios, que es su lecho, y desde ahí brotan pues todas esas fuerzas para vivir la vida humana con plenitud. De cuevas de leones enlazado, de púrpura tendido, de paz edificado. La canción siguiente es curioso, porque es de las pocas veces que los místicos parece que siempre se sienten o se entienden como individuos que reciben unas gracias de Dios y que por tanto están como fuera de, al margen de el resto de la humanidad. Pero curiosamente, y esta es la canción que ahora vamos a recordar, el místico descubre también a todos los demás llamados a ese misterio de unión y de comunión. Y es la canción siguiente: a zaga de tu huella las jóvenes discurren al camino,
al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Fijaros, es una consideración que en San Juan de la Cruz no es reflexión racional de que va mirando y va viendo, sino como eso que os decía, esa percepción interior. No solamente entiendo que mi alma sea empleada, nuestro lecho florido, sino entiendo también que la humanidad entera, no yo individuo, sino yo en esa humanidad que Dios ha creado, descubro la inmensidad de la creación humana, es decir, de todas las criaturas humanas, en pos de Cristo. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Y entonces, bueno, las distintas gracias que Dios va dando, el toque de centella, el adobado vino, que son las gracias de Dios a los hombres, esas gracias que se han ido derramando a lo largo de la historia de la humanidad, pues hacen posible que, de alguna forma, toda la humanidad está como llamada a vivir ese misterio de unión y comunión con Dios. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. O sea, por miles de modos, la humanidad va acercándose y entrando en ese misterio de la unión con Dios. También, vuelvo a deciros, es muy importante que lo pensemos desde la conciencia de Jesús. O sea, fijaros que Jesús está predicando. Y está predicando y al final difícilmente le entienden los apóstoles y luego al final le dejan. Y por supuesto, pues ni los fariseos, ni los saduceos, nada. No le... Pero en la conciencia de Jesús tendría que estar también claro, y eso es lo que de alguna forma también nos ayuda a entender este verso, que a pesar de ello, las jóvenes discurren al camino. Es decir, ese es el camino de la humanidad, que no es un camino, diríamos, de perfectos, sino es un camino de búsqueda, y yo he venido a descubrir ese, diríamos, esa meta, ese horizonte. Y por eso esa conciencia de Jesús de esperanza, porque en Jesús hemos colocado, pues sí, diríamos de alguna manera, ese vivir la conciencia de que es hijo de Dios y por tanto la fe, sí, esa caridad que es el que los pobres le han atraído, el que se ha entregado a los enfermos, todo eso lo hemos visto. Pero también en Jesús cabe la esperanza. El que ha predicado el reino de Dios que vendrá. Entonces Jesús no vio la realidad ya hecha, sino en esperanza. Y este es también el otro gran misterio que a veces nos falta descubrir, que es que la virtud de la esperanza no es sino la esperanza de lo que Dios ha proyectado. No de lo que yo quiero o de lo que yo espero que Dios me ha de dar, sino de lo que Dios ha proyectado, que está más allá. Entonces, eso es lo que Jesús, de alguna manera, tenía en su mente. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Fijaros, está pensando en que Dios ha creado al hombre y le ha creado para que por su medio, por el medio suyo, de Jesús, que se entrega, la humanidad entera corra por ese camino a ese misterio de la unión. Entonces Jesús también vivió esta experiencia de que lo que vendrá es lo que Dios ha proyectado. Y esa esperanza de Jesús es la que a veces se nos ha escapado. Pero a zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Es decir, esa incorporación de esperanza que ha de nacer de pensar en todos los hombres y no solo en mí, eso también entra dentro de lo que sería la concepción del verdadero hombre, que a veces se nos escapa.
porque nos quedamos en el individualismo, yo, pero tenemos que encontrar que a zaga de tu huella también todos están caminando, y en ese camino Dios está dando sus gracias. Bueno, veis un poco lo que de alguna forma San Juan de la Cruz ha ido intuyendo de lo que es el hombre y el verdadero hombre. Vamos a seguir luego después un poquito las otras canciones, pero vuelvo a deciros, darle vueltas, porque esta es la conciencia de lo que es ser verdadero hombre, y ese ser verdaderos hombres no nace de esa racionalización en la que hemos entendido que es el hombre verdadero el que da gloria a Dios, sino el hombre verdadero es el que está llamado a la unión con Dios, ¿eh? Y esa es la diferencia. Vale, pues vamos a dejarlo aquí un poco porque son ya las 11 y luego volvemos a las 11:30. 11:30, vale, volvemos aquí otra vez.